porque ya fue publicada, 21.235, que suspende los procesos electorales de directivas, y ellos ahí hacen dos observaciones. Según ellos, excluye a organizaciones sindicales que pertenecen a la ANEF, cuya vigencia venció antes del 18 de marzo. Y según ellos, la ley, como el texto de la ley, no los comprende. Me da la impresión que esto es un tema de interpretación, pero el Ejecutivo yo creo que tiene opinión sobre el tema. Y además formulan una observación respecto a que los plazos para regularizar los procesos eleccionarios que quedarán pendientes tras el término del estado de excepción implicarán una aglomeración de procesos electorales en corto plazo, con la complejidad que esto tendrá para la provisión de ministros de fe. Y por último, presidente, se solicitó una audiencia respecto del proyecto del delivery o de los repartidores, que está en el tercer lugar de esta tabla, de la Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Esa es la cuenta, presidente. ¿Esa organización cuál es? Perdón. Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. No la conocía. Quizá en el ministerio la pueda conocer don Francisco. Don Francisco. Son amigos de don Francisco del Río. Pues, no sé. No, presidente. Tenemos algunos contactos con ellos, sí, no lo conozco en profundidad, que en realidad, presidente, quería referirme a la comunicación de la ANEF, para aclarar un punto y para mayor tranquilidad de la comisión. En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la sesión en que se aprobó el proyecto, también concurrió la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores. Y a esa misma sesión también llegó esta carta proveniente de la ANEF expresando su preocupación por dos asociaciones de funcionarios que tendrían estos problemas que la secretaria ha señalado. Ahora bien, en acuerdo con la CUT, ¿ya?, y con el resto de los parlamentarios, se dejó constancia expresa en el informe que en el dictamen de aplicación de esta ley, que va a salir en los próximos días, vamos a resolver la interpretación adecuada para que dichas asociaciones de funcionarios no se vean afectadas. Nosotros entendemos que era un problema de interpretación y no de texto legal, y así se concordó tanto con la CUT como con el resto de los diputados. De hecho, la CUT fue la que propuso que, para no atrasar el proyecto a tercer trámite, esto se resolviera mediante el dictamen respectivo de aplicación, y así se va a hacer, presidente, y así se comprometió el Ejecutivo. Muchísimas gracias, don Francisco. ¿Podemos pasar a la tabla, secretaria? Sí, presidente. Senadora sí, presidente. Disculpe. Sí, perdón. Antes de que pasemos a la tabla. Senadora Goich. Sí, antes de pasar a la tabla, presidente, quería plantearle que podamos abordar un tema. Todo en realidad. Uno tiene que ver con las licencias SANA. Se contactaron conmigo la Mamá, y además en la línea de hacer seguimiento de qué pasaba con los niños, ¿no es cierto? Bien dramático, porque muchos se han postergado tratamientos, los que están sobre todo esperando trasplante de médula. Entonces, lo que me señalaban ahí es la complicación que tienen justamente por esta postergación de tratamientos y el cuánto dura la licencia del SANA. A mí me parece que estamos en una situación excepcional. A algunos chicos los mandan incluso nuevo a sus regiones porque es mayor el riesgo de hacer el tratamiento que postergar, que un poco eso es lo que se ha estado balanceando. Entonces, si pudiéramos revisar, quizá en conjunto con la ministra o invitar a la mutual, no sé, darnos un espacio para ver qué está sucediendo ahí y poder plantear a la ministra, por su intermedio, presidente, el que aquí yo entiendo que hay suficiencia de fondos, son casos bastante acotados y que se pueda flexibilizar el uso. Aquí tenemos una ley específica, además, no creo que eso sea tan complejo hoy día para responder a estas situaciones, pero que lo pudiéramos abordar. Y en una situación parecida, ahí yo creo que nosotros deberíamos revisar qué está sucediendo hoy día con el cumplimiento del derecho a la cuna, en aquellas empresas donde uno entiende que hay un impedimento práctico de muchas de las salas cunas de funcionar.
pero nos queda un vacío y donde finalmente las perjudicadas son las mujeres, que es un poco en línea con el planteamiento que se ha hecho para justificar el postnatal de emergencia, en el fondo. Hay mujeres que no están con sus hijos, no están terminando el postnatal o con postnatal, pero si su hijo tiene 1 año y medio, tiene derecho también al cuidado infantil. Entonces, que pudiéramos abordar esa situación para ver qué alternativa hay. Creo que es un tema que no ha estado en las discusiones de los paquetes económicos de apoyo, que tiene que ver con derechos y resguardo de la maternidad, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo, y que vale la pena que como comisión lo abordemos. Me gustaría, sobre el último punto, proponer lo siguiente, que podamos tomar acuerdo como comisión, si es que la senadora Risenberger lo comparte, lo podemos tomar en forma unánime, de que la comisión pueda abocarse a qué está pasando con la ley sana y el tema de las salas cuna, y en el proyecto sobre el tema de salas cuna, cumplimiento de la ley, pedirle a la mesa que ese proyecto que hay sobre el postnatal de emergencia, más que entrar a una discusión formal de la constitucionalidad, es traer ese proyecto a la comisión para que en conjunto con la ministra podamos analizar cómo se puede o no puede cumplir lo que son las normas legales vinculadas a la ley de sala cuna universal. Yo creo que lo que nos preocupa es cuidar los derechos de las mujeres y de las mamás que no estén en una situación conflictiva y los niños no terminen contaminados. En eso podemos hacer una conversación un poco más sistémica y no ser partícipe de un tensionamiento que creo que no nos contribuye mucho. Senadora Risenberger. Sí, presidente, yo no tengo ningún problema en que podamos ver digamos, qué es lo que está pasando con la ley sana y todo eso. Creo que el tema del postnatal de emergencia que se ha planteado tiene que verse, porque eroga gasto fiscal, tiene que verse en el contexto del resto de las medidas de emergencia que se están dando. No podemos estar tratando de generar digamos, una racionalidad en el gasto público para abordar la emergencia y al mismo tiempo generar medidas paralelas. Es decir, me parece razonable que podamos ver qué está pasando, que podamos ver las cosas, pero si vamos a generar mayor gasto público, tiene que darse en el contexto global del resto de las medidas que se están estudiando en este minuto y que yo no alcanzaba a saber qué pasó ayer, pero que están avanzando. No sé si les parece. Sí, lo entiendo así. Yo quiero decir, los 3 integrantes de la comisión que estamos presentes tenemos un compromiso, nuestra obligación de respetar el marco legal en que vivimos. Algunos lo queremos cambiar, pero eso es harina de otro costal. Por ende, cuando digo traer la discusión a la comisión, es para darle un cauce institucional bastante en el espíritu que usted dice, lo hagamos de forma sistémica. Yo personalmente no creo que forzar una discusión legal y tensionante colabore en nada en tratar de abordar un tema que es objetivo. Y ese es el espíritu, quiero decirlo. Quiero darle la bienvenida, saludar a la presidenta del Senado, la senadora Muñoz. No sé si recién se integró o alcanzó a escuchar lo que había planteado la senadora Goich. ¿Perdón? Recién se integró. Ahí tiene micrófono. Estás con micrófono, Adriana. Ahora estoy con micrófono. No, presidente, me incorporé recién. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, presidenta. Lo que había planteado la senadora Goich es que pudiéramos evaluar qué está pasando con varios de los niños que están en ley sana, que no están siendo atendidos o que están teniendo dificultad producto del contexto global, y de qué está pasando con el cumplimiento de las leyes laborales en materia de sala cuna. En ese contexto se planteó, como comisión, plantearle a la mesa que el proyecto de postnatal de emergencia, más que entrar a la discusión de la admisibilidad, pudiese derivarse a la comisión para hacer una discusión sistémica de cómo abordar una situación dado que no se está cumpliendo con la ley actual, porque no se puede necesariamente, y ver cómo esto puede dialogar con aquello para que el Ejecutivo pueda hacer lo suyo el proyecto.
Era una de las alternativas. Entonces, en esta etapa estamos cuando usted asume. Presidente, ¿puedo sobre el tema postnatal? Porque está hoy día en cuenta ¿Sí? a la sala. Y por cierto, hay una opinión de la Secretaría de la Mesa del Senado que es inadmisible porque roga gasto fiscal. Yo tengo otra interpretación a la del secretario, y el artículo 80 del reglamento permite a los presidentes y presidentas establecer un criterio de caracterización de los proyectos, si son admisibles o inadmisibles. Entonces ahí tenemos una diferencia en la propia mesa. Entonces, porque la cuenta va a significar que va a haber un debate sobre la admisibilidad. No puede pasar inmediatamente, ya yo quisiera que pasara inmediatamente a trabajo, pero tiene ese trámite y la sala tiene la facultad de pedir debate y votación, por cierto, del proyecto, de la admisibilidad. Entendemos que eso es una posibilidad. Perdón, senadora Goich. No, presidente, porque en el caso de este proyecto, es un proyecto que ya viene de la Cámara, a diferencia de una moción que recién parte en el Senado. Entonces, un poco la conversación que hemos tenido es cómo nos hacemos cargo del problema de fondo. O sea, todos entendemos que hoy día hay mujeres, y no solamente las que están terminando su postnatal, sino también otras mujeres que están con fuero laboral y donde el problema del cuidado infantil es un problema, y eso requiere solución, más que el marco de recursos. O sea, a mí lo que me gustaría es que pudiéramos generar un marco de conversación para hacernos cargo del tema de fondo, pero entendiendo en la etapa de tramitación del proyecto, lo que conversábamos era la posibilidad de que se enviara a la comisión para hacer esa revisión, porque yo siento que si nos entrampamos en el debate de la admisibilidad, finalmente nos quedamos ahí y perdemos una oportunidad de hacer un diálogo que me parece puede ser más fructífero. Entonces, en esa lógica era lo que planteaba el presidente. No es un tema menor el de la admisibilidad e inadmisibilidad, sí. Ha sido insistente, yo insistentemente he hablado con 2 ministros, dicen que es inadmisible, que lo van a llevar al Tribunal Constitucional si es posible. Entonces, si hay acuerdo en la sala, para mí que mejor su tesis, senadora Goich, estupendo, o sea, nos hacemos cargo que es admisible y eso sienta doctrina para todo tipo de otras tramitaciones. Tuvimos una situación similar con permiso de circulación, que al final hubo que terminar una mixta, de acuerdo al artículo 15 de la ley orgánica, porque habían distintas calificaciones en Senado y Cámara de la constitucionalidad del proyecto. Entonces, si hay acuerdo, para mí mucho mejor nos evitamos un debate estéril, que hay que al final terminar una votación sobre un tema que en el fondo estamos absolutamente imprescindible hoy día, que padres, madres cuenten con una extensión del permiso postnatal. Ahora, esto en términos de recursos, yo diría que hay el fondo de rezago de la AFP, $300 millones hace un año y tanto, a lo mejor es más hoy día, donde podríamos perfectamente bien disponer para financiar la extensión del postnatal. Si se puede hacer eso, sería un alivio para la mesa, un alivio para todos, que decíamos, mire, esto es admisible en la Cámara y seguimos la doctrina. Yo, en mi alegato, quiero seguir la doctrina de la Cámara, porque la Cámara tuvo una doctrina en base a lo cual sustentó la admisibilidad del proyecto, que yo la he hecho mía. Presidente, una consulta reglamentaria antes de que entremos y de darle la palabra a la senadora Risenberger. Entiendo que la norma es que en cualquier momento de su trámite se puede discutir la admisibilidad. Y por ende, más que resolver de inmediato, se puede dejar pendiente la discusión. Y yo creo que ese es el espíritu que estamos proponiendo, porque es evidente que algunos colegas lo que no quieren, que tienen convicción de que es inadmisible, no quieren que el precedente previo. Lo dejo abierto para evaluación de la mesa, una decisión. Pero entiendo ¿En qué artículo está la disposición de no hacerse cargo del debate de admisibilidad? Si así yo lo voy a buscar y sería espléndido poder acogerlo. Déjalo postergar. Senadora Risenberger, y después entramos a la tabla.
Sí, ok. Lo que pasa es que creo que somos dos cámaras absolutamente independientes y lo que haga la Cámara de Diputados no obliga de ninguna manera al Senado. Y creo que si la Cámara de Diputados tiene como norma tramitar proyectos inadmisibles, eso no obliga al Senado. Nosotros juramos al momento de asumir nuestros cargos que íbamos a respetar la Constitución y las leyes. Y me parece que es lo que tenemos que hacer. Y a todas luces, el postnatal eroga gasto fiscal. Eso es así. En este gobierno o en cualquier otro. No es un tema de este gobierno o de otro. Es decir, el gasto fiscal es fiscal, es del fisco. Y evidentemente que cuando tenemos trabajadoras que dependen es decir, que dependen de FONASA, eso es contra gasto fiscal. Por lo tanto, nosotros no podemos hoy día estar diciendo que se declara admisible porque la Cámara comete un error. Es decir, creo que además debiéramos ir un paso más allá. Todos los ciudadanos de Chile tienen que respetar la Constitución y las leyes. No veo ninguna razón por la cual los parlamentarios tengan que tener una excepción a esta norma. Es decir, acá nosotros nos damos el lujo de no respetar la Constitución y las leyes y avanzar porque tenemos el convencimiento de que es bueno y que hay una buena intención detrás, pero sin embargo, las buenas intenciones no bastan. Hay mucha gente que puede romper las leyes con buenas intenciones y sin embargo tienen que pagar las consecuencias de sus actos, y nosotros acá estamos generando una premisa y un antecedente que creo que es nefasto para la institucionalidad del país, no necesariamente, y no solo para este gobierno, para la institucionalidad completa. Es decir, nosotros no podemos olvidar eso. Es decir, si alguien me dice que esto no conlleva gasto fiscal, es admisible, pero eso ustedes y yo sabemos que no es efectivo, y por lo tanto necesariamente es inadmisible. Si es 1 más 1 es igual a 2, es decir, ¿qué es lo que es inadmisible? Aquello que eroga gasto fiscal. ¿Esto eroga gasto fiscal? Sí, por lo tanto es inadmisible. Que la Cámara cometa errores no significa que nosotros tengamos que cometerlos de la misma manera. Yo por lo menos tengo una imagen del Senado que va por sobre eso. Gracias, Muchas presidente. gracias, senadora. La propuesta es otra. Si que entramos a la discusión de la admisibilidad o lo traemos el proyecto a la comisión para establecer un espacio de diálogo con el Ejecutivo. Y que sería la propuesta que lo podamos traer a la comisión, abrir el espacio de diálogo con el Ejecutivo sin necesidad de pronunciarnos aún sobre la admisibilidad, porque este es un proyecto que es transversal en la Cámara. Es por las urgencias o la desesperación que están viviendo algunas personas que se planteó. Señora secretaria, al primer punto de la tabla, por favor. Disculpen los invitados que tuvimos que prolongar este debate un rato. Presidente, en el primer lugar de la tabla está el proyecto que evita la precarización de los derechos de los asistentes de la educación, y en este punto está conectado, para hacer uso de la palabra, el subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete. Muchas gracias. Mire, don Jorge, le quiero dar la bienvenida a la Comisión de Trabajo. Quiero explicar dónde estamos en esta discusión, porque la discusión no es el proyecto en sí, la discusión es más, tiene varios capítulos previos. El capítulo es el Estatuto de los Trabajadores Asistentes de la Educación, que se creó. En el marco de esa discusión han habido 3 leyes posteriores, o 2 modificaciones legales posteriores, precisamente para establecer el criterio de igualdad ante la ley con fondos públicos. Se entiende que pueden haber sostenedores de diferentes características jurídicas, como las hay hoy en día, los servicios locales de educación, las corporaciones municipales, los municipios propiamente tal, así como sostenedores particulares que se han acogido a la opción de la gratuidad, y que algunos ya están acogidos y otros en transición, y que tienen diferentes formas jurídicas, fundaciones o corporaciones. Lo que se estableció en la discusión del estatuto tiene que ver con normas que van a correr para los asistentes de educación que van a depender del servicio local de educación, pero en materia laboral, que es un tema que va más allá del estatuto, está establecido los temas de derechos de descansos, jornada y condiciones mínimas de trabajo en relación a seguridad e higiene, comedores, para plantearlo.
se estableció el criterio de que con recursos públicos que son los mismos para todos se puede y se debe respetar estos mínimos. No son máximos, sino mínimos. Hubo un desencuentro grave con la Dirección de Trabajo, con un dictamen que plantearon. Eso fue superado y reconocido por el mismo Ministerio de Trabajo, que no correspondía a esa interpretación, pero la forma de resolver aquello, que ya se había abordado en la ley de presupuestos del año 2020, fue con una tercera modificación legal, que fue la ley interpretativa del artículo 56. Entre tanto, la Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento justo antes de la publicación del artículo, de la ley interpretativa del artículo 56. Lo que el proyecto de ley aborda en sí es un problema que sigue lo principal, que si es que un colegio particular subvencionado quiere externalizar con plata pública una función, están en todo su derecho de hacerlo. Constitucionalmente es discutible si se puede prohibir hoy en día. Un cambio legal quizás lo pueda prohibir. Es un debate que está abierto en la comisión si se puede o no prohibir la externalización. Pero lo que se fija como criterio es que si se externaliza, no se puede hacer precarizando los derechos laborales de esa función que se paga con recursos públicos, y que es precisamente jornada, vacaciones y condiciones mínimas de trabajo. Diré que ese es el marco. El Ministerio de Educación se había comprometido a ser parte de este diálogo, fue parte del diálogo en el estatuto, en el cambio de la ley de presupuesto cuando se discutió, y del cambio del artículo, de la norma interpretativa del artículo 56. El objeto es que el Ministerio fije un criterio al respecto, porque hoy quien tiene que asegurar que se cumpla la ley, el primer fiscalizador, es el Ministerio de Educación respecto al uso de la subvención escolar. Y hay un punto donde, dado que tenemos la ley de subcontratación, ustedes subcontratan el servicio de educación técnicamente al entregar la subvención, fijan el marco regulatorio, y si no cumple los sostenedores, quien tiene que asegurar la responsabilidad es el ministerio. Le ofrezco la palabra para situar dónde estamos en la conversación. Don Jorge, tiene la palabra. ¿Está sin volumen en su computador, parece? Subsecretario. Subsecretario, no se escucha. Tiene poco volumen, parece. Pero es el computador. Ahí sí, se desconecta. No, ahí está. Subsecretario. ¿No me escuchan bien ahí o no? Ahí sí. Se escucha, sí, sí. Sí, no sé qué, parece que tengo un problema en el micrófono del computador, así que tengo que ocupar audífonos para poder ser escuchado. Le agradezco, presidente, la palabra. Voy a comentar ahora, entonces, a continuación, un poco nuestra visión respecto al proyecto de ley que está comentado. Le agradezco la introducción también, porque me permite tener el contexto global, y eso es justamente lo que estuvimos revisando y de lo cual he sido informado también. Así que, yendo particularmente y específicamente al proyecto de ley, por lo cual también estuve informándome respecto a lo que los sostenedores plantearon en la sesión anterior. Me gustaría rescatar tal vez algunos elementos esenciales que consideramos tal vez que puedan significar elementos negativos para la aplicación de este proyecto que se plantea, que persigue ciertos fines positivos, pero que en la aplicación genera algunos elementos negativos para el sistema escolar. Lo primero es que vemos que esto genera una carga excesivamente gravosa a los sostenedores de colegios particulares subvencionados, que con las condiciones de este proyecto de ley se van a ver obligados a cerrar su establecimiento durante las vacaciones, o bien van a tener que incurrir en un mayor gasto en el cual no se permite tampoco la subcontratación por periodo de vacaciones. ¿Por qué es esencial esa mirada? Porque en el periodo de vacaciones el establecimiento
realiza ciertas labores esenciales para el funcionamiento del colegio. Entre esas, por ejemplo, está el pago de remuneraciones, cambio de pagos provisionales, licencias, certificados para trabajadores, realiza pagos de servicios en ese periodo, atiende apoderados justamente en ese periodo final de clase, más aún en los contextos actuales, que probablemente impliquen en el fondo avanzar hacia enero con la atención de apoderados durante los primeros 15 días de enero. Se realizan pagos, matrículas, becas. En general, el colegio tiene una vida en el periodo de vacaciones que, al no poder contratarse y ocupar este personal, en el fondo se verían afectadas. Con este proyecto de ley se impide, por tanto, al sostenedor contratar personal únicamente para dicho periodo, o bien no puede compensar las vacaciones en el periodo que se necesiten. Así que, desde el punto de vista práctico, nosotros vemos que el proyecto tiene algunos elementos negativos en su aplicación para poder permitir que los colegios funcionen adecuadamente, los colegios particulares subvencionados. El proyecto, por otro lado, también vemos que es inconstitucional en virtud de lo que sostuvo recientemente el propio tribunal. El presidente hizo mención al Tribunal Constitucional, que se pronunció sobre el artículo 56, y efectivamente el tribunal establece que se vulnera el principio de igualdad ante la ley, y no hay una justificación de fondo que explique la diferencia que se hace entre un establecimiento particular pagado y los particulares subvencionados, así como entre los establecimientos públicos y los establecimientos particulares subvencionados. O sea, sabiendo ya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, vemos que este proyecto de ley, por un lado, transgrede ese principio constitucional, y por otro lado, en su oportunidad de aplicación, impacta negativamente la vida de los establecimientos particulares subvencionados. Eso es cuanto a la mirada específicamente del proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Es muy digno de una visión bien neoliberal de este país, pero quiero decirle con mucho respeto, los colegios particulares los pagan los apoderados, los colegios particulares subvencionados los pagamos nosotros, el Estado, y lo que está en discusión es la igualdad ante la ley de quienes reciben fondos públicos. No es una obligación recibir fondos públicos, no lo es, pero cuando se recibe fondos públicos hay aquellos que cumplen una función de acuerdo a la definición de lo que es asistente a la educación. Entonces me sorprende el análisis, más aún cuando siendo subsecretario de puesto donde se estableció esto. Disculpe, presidente, hay una parte que no escuché. El actual ministro estuvo presente en el debate cuando esto se estableció como norma legal. Y entiendo que en sus afirmaciones, aquí nadie está diciendo que el sostenedor, y me da igual que sea municipal, de corporación, del Servicio Local de Educación o particular subvencionado, nadie está diciendo que no puedan subcontratar. Pueden subcontratar. Lo que no pueden hacer es a los que son asistentes de la educación menoscabar sus derechos. Eso es lo único que está en discusión. Y yo pensaba, tenía la expectativa de que el Ministerio de Educación abordara el tema. ¿Por qué? Porque fue en conversaciones con el ministro, cuando él manifestó su inquietud de los ciclos educativos y el interés del verano, fue que introdujimos uno de los cambios legales, y fue en conversación con él precisamente para compensar los tiempos de descanso de forma tal que auxiliar, que es donde tienen el problema principal, o administrativo, aquellos que los sostenedores requirieran que estuvieran presentes en enero o en febrero, dependiendo cuál es el periodo de inicio o término, se les pudiera compensar en vacaciones en otro momento. Yo esperaba que el Ejecutivo siguiera en la línea del señor ministro en esta materia, porque lo del Tribunal Constitucional, créanme, va a ser algo que va a estar contestado, porque no es un tema que se ha terminado, dado que son requerimientos específicos. Más aún porque tenemos un proceso constituyente que todos entendemos que va a estar en curso. Entonces pediría que lo que queremos tratar es lograr una cierta paz entre las decenas de miles de trabajadores
que están en esta situación. ¿Sí? Entiendo que de su palabra que el Ministerio de Educación se hace partícipe de la línea de reflexión de los colegios particular subvencionados y no de la política pública que aprobamos en el Congreso. Quiero recordar que la ley fue unánime del Senado y de la Cámara de Diputados. Y solo quiero subrayar la gravedad de la afirmación, porque me inquieta su afirmación de decir que las leyes que han sido promulgadas por el presidente de la República, además, no la van a respetar con recursos públicos. Lo quiero dejar planteado. Es evidente que pediría un proceso de reflexión del Ministerio, porque el tema de fondo es si el Ministerio está diciendo que los colegios particulares subvencionados pueden hacer lo que quieren con la subvención y que no tienen que respetar las leyes laborales que las aplica a los trabajadores ahí. Porque el paso siguiente, que usted me diga que a los profesores no tienen que aplicarle ninguna otra norma que el Código de Trabajo en los colegios particulares subvencionados. Y me parecería un precedente complejo, por decirlo con mucha franqueza. Ofrezco la palabra. Creo que en tanto no esté el ministro, yo voy a pedir que podamos conversar con el ministro el punto, porque estamos en una situación con la lectura que ha hecho el subsecretario. No sé si podemos avanzar mucho más, don Jorge. Se ofrece la palabra. ¿Les parece que pasemos al segundo punto de la tabla? ¿Sí? Estamos. Señora, muchas gracias, señor subsecretario. Ya. Presidente, De pasamos tutela. al segundo punto de la tabla, sí, es el proyecto de ley en tercer trámite constitucional relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral. La semana pasada, la senadora Goich hizo observaciones respecto de la última modificación que propone la Cámara, que está en la página 6 del comparado, donde queda como una duda respecto a la situación que pueda suceder cuando el trabajador, cuando el juez ha declarado que es discriminatorio su despido, al trabajador se le presenta, conforme a esta propuesta de la Cámara, optar entre la indemnización que le corresponda o bien su reincorporación al cargo. La senadora Goich formuló una observación, una duda respecto a qué sucedía, porque los juicios a veces, bueno, son lentos, son demorosos, y si el trabajador optaba por volver a su cargo, un trabajador público, ¿qué pasaba? Porque en el sector público los cargos se van llenando, se van quedando vacantes, y el Ejecutivo se comprometió a tener una respuesta para esta sesión. Muchas gracias. No sé si podemos tener texto en pantalla, señora Pilar. ¿Es posible o no? Señor don Francisco del Río, no sé si está... ¿Sería posible que nos mandaran el texto por mail para tenerlo yo en mi computador y no estar ahí mirándolo en la pantalla, que no lo puedo agrandar? Perfecto. Perfecto. Gracias. Entiendo que el problema es el texto de más adelante, ¿no? Porque lo de la Contraloría y esos otros organismos no había inquietud. No sé si podemos ver la otra parte, señora Pilar. Ya, me voy directo al tema, ya, sí, está en la página 6 y 7 del comparado. Ahí lo que se hace, a ver, el Senado en el primer trámite le agrega un inciso final al artículo 489 del Código del Trabajo, que es el que establece que si se han vulnerado los derechos fundamentales, dice, y se hubiera producido con ocasión del despido esta vulneración, el trabajador afectado puede recabar la tutela. Bueno, ahí el Senado agregó un inciso final en que
que dice que los trabajadores del sector público, y en cuyo caso el juez ordenará el pago de una indemnización especial, sería la que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 11 meses de la última remuneración mensual. La Cámara de Diputados le agregó a ese inciso la siguiente oración final. Cuando el juez declare que el despido es discriminatorio por haber infringido lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 2 de este código, y además ello sea calificado como grave, el trabajador podrá optar entre la indemnización que corresponda o bien su reincorporación al cargo. Y ahí se suscitó la duda, ¿qué sucede con este trabajador que opta por volver a reincorporarse? ¿Qué sucede ahí? ¿A dónde vuelve? Muchas gracias. Don Francisco y la senadora Goich. Senadora Goich y después el Ejecutivo. Presidente, aquí, no sé, por lo menos en mi caso y revisado con mi gente, con mi equipo, esta posibilidad siempre existe. Yo creo que era razonable plantearlo, ¿no? Pero me da la impresión de que la norma es más redundante que innovar y generar un problema nuevo. Incluso en el texto, nosotros no podemos ir para arriba en el comparado, pero lo que me decía Juan Pablo Severín, con quien lo estuvimos revisando, que esto ya estaba incluso señalado en el mismo texto que estamos aprobando. Entonces, escuchemos, por supuesto, al representante del Ejecutivo al respecto, pero de reafirmar eso, a mí me parece que, dada la etapa de tramitación en que estamos, este es un proyecto que ya viene en tercer trámite, yo no generaría una mixta por esto, para que quede quizás más limpio en términos de redacción, pero habiéndolo revisado en esta semana, esto me parece que está en la línea de lo que ya habíamos aprobado, eso es lo que quiero decir, y que de alguna manera los tribunales resuelven hoy día. Muchos de estos juicios demoran años y claro, uno no puede tener suspendido la actuación de un funcionario público durante ese tiempo, porque si es un funcionario que además cumple una labor relevante, eso tiene que resolverlo y es parte de lo que tiene que acordar el tribunal, ¿no es cierto?, dependiendo de la evolución que tenga el juicio, ¿no es cierto?, del caso en particular. Esa es mi opinión, por lo menos. Presidente, yo quería aprobarlo. Efectivamente está en el texto, está como en el inciso 4, si no me equivoco, del artículo. Sí, Está en la en página del comparado, que ahí está, se subrayó ahí. Claro, eso ya está establecido en el artículo 489, con todo, cuando el juez declare que el despido es discriminatorio por haber infringido lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 2 de este código, y además ello sea calificado como grave mediante resolución fundada, el trabajador podrá optar entre la reincorporación o las indemnizaciones a que se refiere el inciso anterior. Don Francisco del Río. Perdón. Sí. Don Francisco. Francisco. Le tiene que sacar el micrófono, le tienen que permitir hablar. Tienen que activarle el micrófono. Sí, ese lo coloco. Francisco. Francisco del Río. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Presidente, efectivamente, como señala la señora secretaria, ese es el estado del arte. Hoy día, el procedimiento tutela considera una sanción única, que es la indemnización de entre 6 y 11 remuneraciones del trabajador. Sin embargo, hay una excepción a eso, que es cuando el despido es calificado en la misma sentencia como discriminatorio y grave, efectivamente se da al trabajador la opción de reincorporarse. Ahora bien, esta indicación que hace extensiva esta opción al sector público, proveniente del diputado Gutiérrez, nosotros observamos en su oportunidad que no nos parecía adecuada, básicamente porque interfiere las capacidades de administración del Estado en cuanto a la fijación y movimiento de las plantas dentro de las normativas legal vigentes. Ahora bien, nosotros entendemos que efectivamente ello no es así y que si el trabajador ejerce su opción, eso no obsta a que el Ejecutivo en su momento, que el servicio respectivo maneje o altere las plantas como es su deber de administración habitual. Creo que si hubiera habido una intención de decir, mire, el servicio tiene que congelar ese puesto mientras lo dura el juicio, por si acaso fuera discriminatorio el despido y por si acaso fuera grave,
durante 2 años, nos parece que debió haber habido una norma expresa, norma de la cual es de iniciativa exclusiva del presidente de la República a todas vistas. Nosotros observamos eso y yo reitero que también observamos que al incorporarse a los organismos autónomos constitucionales como el Tribunal Constitucional, Banco Central y otros de los capítulos 6, 7, 8 y 13 de la Constitución, debió por lo menos haberse pedido su opinión a los incumbentes. No nos parecieron las modificaciones de la Cámara con respecto al texto y entendemos también perfectamente que este texto ya está en tercer trámite constitucional y sus contenidos están bastante consolidados, presidente. Muchas gracias. Creo que la propuesta de la senadora Goetz sería el más procedente. Entiendo que aquí hay una reiteración de lo que está en otra norma, pero lo que abunda no daña si es que lo que queremos es sacar adelante este proyecto de inmediato. Yo propondría que podamos simplemente dar, no sé si emitimos un informe secretario, solo formarle en el tercer trámite, ¿no? O una recomendación para que esto se lo podamos proponer a los comités que lo pongan en tabla en el día de hoy para despacharlo. Casi es idéntico a los sustantivos lo que aprobamos nosotros y ese agregado nada va a afectar ya una norma que está presente. ¿Se les parece a la comisión? ¿Habría de acuerdo, senadora Risenberger? ¿Formamos así? Bueno, aprobemos así, señora secretaria, y pasamos al próximo punto. Lo único, presidente, a decir sí que estas modificaciones fueron calificadas como de ley orgánica. Uno, porque incluye al Tribunal Constitucional y que por norma constitucional su ley orgánica incluye también todo lo que se refiere a los trabajadores. Y la última norma también la calificó como ley orgánica por estar vinculada a las atribuciones de los tribunales. Perdón. Lo digo, presidente, para dejar constancia. Una consulta. Nosotros no le estamos cambiando la atribución del tribunal, no. Ya está establecido aquello. Entonces... Yo pienso lo mismo, presidente. Por eso, no sé. Yo creo que es ley simple lo que estamos haciendo. Mi duda sobre el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la afirmación? Digamos, también esos organismos están regidos en materia de su ley orgánica por una ley de ese tipo, pero no todos los artículos son de esa categoría. No sé si las normas laborales se pueden entender como normas orgánicas constitucionales. Yo entiendo, por lo menos la opinión de la Secretaría siempre ha sido, salvo excepciones muy especiales, que no corresponde calificarla de ley orgánica. Señor Francisco del Río. El artículo 489 y otros, en su momento no fueron calificadas de ley orgánica. Es que yo soy de esa opinión. Además, don Francisco, ¿está pidiendo la palabra? Presidente, a nosotros nos parece que sí son de ley orgánica, puesto que extiende facultades que hoy día los tribunales no tienen. Hoy día los tribunales, en estricto rigor, más allá de uno que otro fallo de la Corte Suprema, no tienen facultades para determinar la reincorporación de funcionarios públicos mediante procedimientos de tutela, porque hoy día no tienen las facultades de conocer los procedimientos de tutela en el sector público. Por lo tanto, es una competencia nueva que por extensión, las competencias nuevas pueden ser en lo sustantivo o por cobertura. Y en este caso es una competencia nueva por cobertura porque atañe a trabajadores sobre los cuales antes no se podía pronunciar. Nos parece eso como opinión sobre el tema del quórum, presidente. Mi duda es la siguiente. Yo creo que esto estuvo en el origen del debate. Si es que esta es una ley interpretativa en el fondo, porque la verdad muchos pensamos que siempre estaban incorporados al derecho de acceder a esto. Pero le hago la consulta a la comisión. Senadora Goetz. Presidente, yo quiero recordar que esta es una ley interpretativa, que así la planteamos en su momento.
Yes. Quizá uno podría decir, claro, el cómo está conjugado el verbo puede confundir, pero esto no es nuevo. O sea, lo hicimos en el marco de una ley interpretativa a propósito del Tribunal Constitucional que ponía en cuestión el derecho, ¿no es cierto?, a este procedimiento de tutela y la garantía de derechos fundamentales en el caso de los funcionarios del sector público. Entonces, en el marco de una ley interpretativa, me parece que no procede a hablar de nuevas atribuciones o de normas nuevas, sino que es una ley interpretativa. Yo comparto aquello, por eso me cuesta mucho aceptar la calificación de quórum calificado. Entiendo que no estamos obligados a hacer esas referencias, secretaria, ¿o sí? No, si la comisión estima lo contrario, no lo calificamos, por supuesto. Yo creo que va a ser unánime en la sala, pero yo no me gustaría dejar el precedente de que es de quórum algo que nosotros no, y si el gobierno quiere abrir ese debate en la sala, tiene todo su derecho a hacerlo, pero esto es una ley interpretativa, nosotros siempre hemos pensado que este derecho existe. Don Francisco. No, presidente, solo para señalar que me acaba de llamar la senadora Van Rieselbergher, que se le cayó internet, pero que está tratando de conectarse para estar en el acuerdo. Ya. Lo esperaremos. Si les parece a los miembros de la comisión, podemos pasar al tercer punto, habiendo una mayoría de la comisión que está por informar a la sala y le podemos mandar una consulta al señor secretario para ver si hay condiciones para ponerlo en tablas en la sesión de hoy, posiblemente, veamos, porque debería ser de fácil despacho. Esto está algo. Pasemos al tercer punto de la tabla. Señora Pilar. Pero, presidente, pero esperamos que se conecte la senadora Van Rieselbergher para... Sí, pero por mientras yo propondría que avancemos en el tercer punto. Perfecto. Y volvemos a votar esta materia para no hacer esperar a todos nuestros invitados. Tercer punto de la tabla, presidente, se continúa con el estudio del proyecto de ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales. Hay 5 entidades invitadas. En primer lugar está la empresa BEAT Chile, cuyo gerente general es el señor Hans Hankes y el encargado de políticas públicas, señor Gonzalo Escribano. Muchas gracias, disculpen. Bienvenida, senadora Van Rieselbergher, se nos había desaparecido de repente. Sí, no sé, tuve que usar el iPad porque se me cayó el internet del computador. Si le parece, vamos a evacuar el informe del proyecto de tutela a la sala, porque no tuvo cambios sustantivos con el proyecto que nosotros despachamos. Sí, pero yo, en relación a eso, ¿se produjo una votación o no? No, entre nosotros no tenemos que, porque este es un proyecto que viene en tercer trámite. Lo mandaron a la comisión para que revisáramos qué había modificado la Cámara, que fue esencialmente incorporar a ciertos organismos públicos que no estaban, Tribunal Constitucional, Contraloría General, etc. Y la segunda norma que fue modificada es una norma que ya está en otro artículo, y ahí el criterio más bien es lo que abunda, no daña, no cambia sustantivo y no amerita para hacer un tercer trámite. Sobre si es de quórum calificado, yo prefiero, la secretaria comparte el juicio que no es de quórum calificado. Si alguien en la sala quiere plantearlo, abrimos esa discusión ahí. Pero cuando nosotros lo votamos inicialmente, no lo votamos como de quórum. Ya, pero en el fondo no nos corresponde como comisión votar formalmente. Este es un informe que lo tiene que ver la sala, lo que viene en la Cámara. Pero es que lo que pasa es que yo creo que no es de quórum simple, es decir, eso no es lo que está... Perdón, presidente. Sí. ¿Pilar? No, sí. O sea, la comisión tiene que emitir un pronunciamiento, proponer algo a la sala. Proponen, entonces la comisión... Aprobarlo. La comisión ya, propone aprobar las enmiendas de la Cámara de Diputados. Sí.
Ya, pero yo lo que pasa es que ahí yo quiero, es decir, yo no estoy completamente de acuerdo, yo creo que esto no es de quórum simple, por lo tanto, creo que por lo menos si se va a proponer aprobar las enmiendas que produjo la Cámara, creo que esas enmiendas deben ser aprobadas con un quórum distinto y por lo tanto no quiero concurrir con mi voto a ese informe. Está bien, podemos en el informe evacuar que no hubo unanimidad en la comisión si era de quórum las dos normas. Entonces, que lo resuelva la sala en su mérito, si les parece, sí. Porque la mayoría de la comisión es partidaria que no es de quórum, pero como no es unánime. ¿Cómo parece? Perfecto, o sea, se aprueban las modificaciones, pero la comisión respecto de calificar de norma de quórum... Yo encuentro que las modificaciones son malas, no quiero aprobarlas. Y además creo que hay que estar de acuerdo. Sí, para ser súper expresa, súper clara. Correcto, entonces... ¿La mayoría de la comisión estuvo por aprobar la propuesta de la Cámara? Eso sí. Sí. Eso. Presidente, resumiendo, la comisión, por 2 votos a favor y 1 voto en contra de la senadora Van Rysselberghe, aprueba las modificaciones de la Cámara de Diputados, propuesta por la Cámara de Diputados. Y respecto del tema de calificar las 2 modificaciones como sujetas a quórum especial, que en este caso sería de ley orgánica, el senador Letelier y la senadora Goich estiman que no son de ley orgánica constitucional y la senadora Van Rysselberghe no concuerda con esa opinión. Así es. ¿Sí, presidente? Así es. Muy bien, en la primera parte, sí, por cierto. Vamos, pasamos al tercer punto de la tabla. Ya. Quiero darle la bienvenida a los diferentes representantes de organizaciones y organismos que nos acompañan. Estamos procurando iniciar un debate sobre cómo armar un marco legislativo para los trabajadores, por así llamarlo, de delivery o de courier de cosas y no de correo, y establecer cuál es el marco legal en el cual se debe establecer ahí la protección de sus derechos. Entiendo que tenemos a lo menos 4 invitados, señora Pilar, y BIT es el primero. Usted nos estaba diciendo quiénes son los representantes que nos acompañan. Sí, presidente. BEAT Chile o BIT Chile, gerente general, señor Hans Hankes, y el encargado de política pública, señor Gonzalo Escribano. Pero no los veo. A ver, espérese. ¿No están en este momento? No los veo. A continuación está inscrito el representante de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, el abogado señor Pablo Centeno. Don Pablo, ¿se encuentra con nosotros? Sí, presidente. Queremos saludarlo y darle la bienvenida nuevamente a la Comisión de Trabajo del Senado. Un gusto verlos. Tuvimos bastante actividad en otras etapas de discusiones legislativas. Los saludo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Si se escucha entrecortado me avisan y corto la cámara porque no tengo muy buena señal por acá. Bueno, agradecer siempre a la comisión. Entiendo que tengo 5 minutos. Voy a tratar de ser súper estricto con el tiempo para respetar a los otros ponentes. Entiendo que la discusión se ha abordado desde bastantes miradas en la comisión. No quiero extenderme mucho sobre los tópicos que ya han tratado distintos expositores, como el exdirector, Igualdad, la misma Gal que estuvo la semana pasada. En ese sentido, simplemente contar que desde la Fundación Instituto de Estudios Laborales lo complemento porque tiene que ver mucho con el debate que se está dando en este proyecto de ley. Hemos presentado una demanda patrocinando a un grupo de ex trabajadores, ¿no?, de la plataforma Pedidos Ya, solicitando varias cosas, entre ellos la declaración de relación laboral en el marco de un despido bastante antisindical. Se da en el marco de las manifestaciones que hicieron estos trabajadores a fines de abril. Se desconectó a cerca de 50 trabajadores y trabajadoras y en ese marco ellos nos pidieron cierta asesoría a la Fundación y hemos decidido tomar este caso que ya está judicializado y está en el segundo juzgado del trabajo, ha sido admitida a tramitación y tenemos audiencia en julio. Voy a compartir a la comisión esa demanda porque, bueno, ahí está nuestra posición respecto a
al tratamiento regulatorio de este tipo de trabajo en plataformas, es evidente que aquí hay tres miradas, ¿no? Una que pudiésemos llamar, no quiero con esto sonar crítico de ninguna forma, pero más bien negacionista, en donde se reconoce que a partir de una cierta dinámica futurista, ¿no? Habría una relación laboral completamente diferente a una relación de trabajo y por tanto no habría que reconocer elementos de laboralidad. Una mirada más ecléctica que podríamos decir la representa este proyecto de ley, que sin reconocer explícitamente relación laboral, sí cree que hay que reconocer ciertos derechos mínimos, ¿no? Y una tercera mirada que creo que nosotros promovemos desde la Fundación, que es establecer que a lo menos en el marco de lo que pretende regular este proyecto de ley, yo entiendo que es una específica forma de trabajar en plataformas, no quiero extenderme en la clasificación porque entiendo que eso ya ha sido bastante expuesto, cuáles son las modalidades de trabajo en estas plataformas y las dinámicas mismas de funcionamiento de aquellas. Nosotros sostenemos que aquí hay muchos elementos de laboralidad y particularmente hay una forma que la nueva tecnología ha sabido ocultar muy bien, pero que es el nuevo fenómeno de la subordinación y dependencia, ¿ya? Que es un elemento estructurante de la relación laboral y que podríamos decir que hoy día, en el contexto de estas nuevas formas de trabajo, adquiere formas y adquiere externalizaciones completamente diferentes a las que se daban en el trabajo fordista. Ustedes saben que en el trabajo fordista, para catalogar la existencia de una relación laboral, existía el cumplimiento de una jornada de trabajo, una jefatura inmediata, física, incluso que me daba las órdenes en un lugar determinado, etcétera, ¿no? Sin embargo, hoy día esa subordinación y dependencia está difusa o más bien oculta en distintas formas de control. Para poner el ejemplo, los trabajadores de plataformas que son los famosos riders, ¿no? De delivery, incluso para ingresar a trabajar son sujetos a un proceso de inducción en donde se les da instrucciones, se les otorga la vestimenta, pero además luego en la prestación de servicio hay una serie de controles y mecanismos de la forma y la oportunidad en que se realiza esta prestación. Es más, para ponerles un ejemplo paradigmático que nosotros no conocíamos, a los trabajadores riders se los llama por teléfono cuando demoran la entrega de su pedido. Si eso no es control, vaya sumándole usted lo que tiene que ver con la fijación de los precios, la propiedad de la información, etcétera. Bueno, la verdad es que es evidente que nos encontramos ante una nueva dinámica de subordinación y dependencia. Pero nosotros queremos complementar la mirada de este proyecto de ley con algo que no se ha dicho, y que es la mirada colectiva, el impacto en la mirada colectiva del trabajo que tienen muchas veces estas nuevas formas de trabajo. Por cierto, el proyecto de ley no aborda nada de aquello, no reconoce siquiera, y porque evidentemente no reconoce relación laboral, la posibilidad de que estos trabajadores puedan sindicalizarse, puedan ejercer algunos de los derechos de libertad sindical que se consagran a nivel internacional. En el mundo hay experiencia, por cierto. Voy a dejar a disposición de la Comisión una minuta, como por ejemplo en países como Japón, Noruega, y en otros países también, como en Austria, por ejemplo, incluso por la intermediación de la Cámara de Comercio local, se han buscado ciertos mecanismos y la legislación ha permitido cierta expresión y cierto ejercicio de derechos colectivos que son sumamente importantes, porque efectivamente, como este proyecto de ley lo dice, si bien pretende establecer ciertas mínimas garantías en el marco de esta relación de trabajo, lo cierto es que las máximas garantías o las mejores condiciones de trabajo en el ámbito laboral o en el ámbito de la prestación de los servicios, la única forma de conseguirlas es a través de las negociaciones de tipo colectivo. Y es una preocupación que a nosotros desde la Fundación, dado nuestro trabajo con las organizaciones sindicales, nos preocupa mucho. Creemos que el proyecto tiene una grave falencia en cuanto al tratamiento de los derechos de libertad sindical. Creemos que sobre todo en el marco de esta crisis sanitaria que nos está demostrando que países más igualitarios, con mejores condiciones de diálogo social, con mejores condiciones y más regulación desde lo público, son los que han sabido enfrentar mejor la crisis sanitaria con consecuencias laborales y sociales. Creemos que es muy importante que en el marco de este proyecto de ley, que si bien su mensaje dice que no pretende concluir una discusión, sino que más bien pretende iniciarla, lamentablemente la ley y la legislación tiene ribetes generales y permanentes, y por tanto regular un proyecto de ley como este, nos sumamos, por cierto, a la crítica de la GAL, nos sumamos a las opiniones que ha hecho Igualdad también en ese sentido. Creemos que debe darse una discusión un poco más amplia
porque la integralidad de los fenómenos que ocurren al alero de las formas de relaciones laborales como estas son complejos, están ligados también a otros temas de seguridad social que este proyecto no abarca a nuestro entender de buena forma, y por cierto nuestra disposición desde la Fundación Instituto de Estudios Laborales es poder colaborar en ese debate. Creemos que es necesario y urgente hacerse cargo de este trabajo precario, por ello hemos presentado esta demanda a favor de este colectivo de trabajadores y trabajadoras, pero sin embargo esa premura y esa urgencia no puede olvidar cuáles son los fines, ¿cierto?, de la protección estatal en materia laboral, que es precisamente dar trabajo decente para todos y para todas las trabajadoras. Yo con eso me quedo para no extenderme más en el tiempo, presidente, y nuevamente agradezco a nombre de la Fundación la invitación a participar. Muchísimas gracias, don Pablo Centeno. Le doy la bienvenida al senador Alaman, que se pudo incorporar. Señora secretaria. Presidente. Al señor subsecretario le doy la bienvenida, no lo había visto ahí semi-encapuchado. Al subsecretario. Presidente, acaba de sumarse don Gonzalo Escribano, encargado de políticas públicas de BET Chile. BET Chile. Don Gonzalo. Presidente, muy buenas tardes. Gusto saludarle, le ofrezco la palabra. Igualmente, muchas gracias. También se sumó a esta llamada Hans Hankes, que es nuestro director general en Chile y quien hará la presentación por parte de BIT. Gracias, don Hans. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente y señores senadores, por la oportunidad de presentar un poco cómo vemos nosotros la industria y lo que está ocurriendo y la postura respecto al proyecto de ley. Tenemos una presentación. Esta presentación, ¿comparto la pantalla yo o tienen la presentación para compartirla? Entiendo que usted puede. ¿Yo puedo? Ok. Pilar, ¿está habilitado para poder compartir la pantalla? Por favor, Sí. sí, la están mirando. Y si le pongo en pantalla completa. Muy bien. Ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Pantalla completa? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad y avancemos. Ahora vamos a compartir. Bueno, mi nombre es Hans Hankes, me presento, yo soy el gerente general de BIT en Chile. Vamos a conversar un poco de qué es BIT. BIT primero es una empresa que está constituida y opera en Chile. Esta empresa paga IVA sobre las comisiones del 2017. Entre los años 2018 y 2019, BIT ha pagado más de 2.500 millones en IVA. Está constituida y debidamente trabajando en Chile. Los servicios que BIT entrega se separan en dos partes: un servicio de movilidad y un servicio de mensajería. Los servicios de movilidad son los que transportan a personas del punto A al punto B. Y hay distintos tipos de servicios, ahí los listamos, que llamamos BITCore, Light, Plus y Taxi. En Taxi, donde taxistas hoy día básicamente contratan los servicios de la plataforma para poder conectarlos con pasajeros. Y el servicio de mensajería y la parte de mensajería, en donde podemos llevar productos del punto A al punto B y usuarios prestadores, que puede ser un taxista, puede ser un conductor, traslada del punto A al punto B un producto y paga a BIT por los servicios de conectarlo también con una persona con esa demanda que quiere transportar un producto del punto A al punto B. Puede ser una empresa o puede ser una persona natural. BIT partió en 2017 acá, para que se den una idea, fue fundada en 2011, en 2017 se constituyó en Chile, fue adquirida por el grupo Daimler en 2017, que es la dueña de Mercedes-Benz, y llegó a Chile en octubre del 2017, y bueno, ha estado constituida en Chile y ha estado pagando IVA durante el tema, por lo tanto, durante todo este tiempo. Por lo tanto, la ley que afecta a las IVAs no afecta a BIT específicamente, porque venía pagando impuestos desde hace mucho tiempo. Para darles una idea de dónde opera BIT, BIT opera en 6 países, en 22 ciudades, tiene 800 empleados. En Chile está en Coquimbo, La Serena, la Quinta Región, Región Metropolitana y Concepción. Tiene centro de operación en distintas partes y también tenemos una operación en Grecia, en donde también hay gente ahí trabajando.
el tipo de usuarios prestadores, que nosotros llamamos usuarios prestadores a los conductores, para caracterizar un poco quiénes son los usuarios prestadores, estas personas que pueden transportar personas o transportar productos del punto A al punto B. El 84%, esto es un estudio que hizo la Comisión Nacional de Productividad en 2018 que caracterizó cómo funciona este tipo de usuarios prestadores que están dispuestos a pagarle a una plataforma o a una empresa por conectarlos con la demanda. El 84% de los usuarios prestadores declaran que su participación en estas plataformas colaborativas no es su principal fuente de ingresos. Eso muestra la flexibilidad que tiene este tipo de plataformas o cuándo las ocupan. El 54% de sus usuarios prestadores manejan menos de 22 horas a la semana. Es decir, esto es complementario a otro tipo, y también ellos ocupan este servicio como algo complementario a sus labores del día a día. El 22% de ellos lo hacen con la motivación principal de generar ingresos en su tiempo libre. O sea, 1 de cada 5 usuarios prestadores que ocupan el servicio lo hacen lo hacen por la razón de generar ingresos en su tiempo libre. 4 a 5 meses es el promedio de tiempo que dura un usuario prestador desde el primer al último viaje. Y eso también muestra un poco que la flexibilidad que estas plataformas entregan a sus usuarios. Es decir, los usuarios contratan estas plataformas y le pagan a estas plataformas para que puedan prestar un servicio a una demanda durante un tiempo. Aparentemente no es para siempre, o muchos en promedio lo hacen entre 4 y 5 meses. El 63% están activos en 2 o más aplicaciones, es decir, le pagan a distintas aplicaciones para conectarlos con esa demanda y tienen distintas alternativas. Y muchos están activos en más de 2. A la derecha podemos ver un gráfico en donde muestra los datos de la Comisión Nacional, en donde voy a fijar en el gráfico que está a la izquierda, que muestra que el 35% de estos usuarios prestadores se conectan entre 0 y 10 horas. Y luego va disminuyendo el tiempo hasta que hay algunos usuarios que ocupan más la plataforma, que se conectan más de 55 horas o 45 horas a la semana, que eso son del orden del 17%. El ejemplo de usuarios prestadores, para que veamos qué tipo de usuarios prestadores confían en esta plataforma o le pagan a estas plataformas para conectarlos con la demanda, son personas en busca de un trabajo formal, personas que buscan complementar su renta trabajando con flexibilidad horaria, estudiantes o dueñas de casa que disponen de horas libres y quieren complementar sus ingresos. Ese es el tipo de usuarios prestadores que están dispuestos a pagarle a una plataforma para que los conecte con la demanda para poder ellos entregar sus servicios. La siguiente. Entonces, esto lo que muestra es que lo que está haciendo Bit y otras empresas es posicionándose como una solución para actuales y nuevos usuarios prestadores, en específico durante la contingencia. Muchas empresas han reestructurado, despedido o se han acogido a la Ley de Protección de Empleo. Los primeros análisis indican que el desempleo de Chile será al menos de un 10%, y muchos ya están recurriendo al autoempleo y emprendimiento a través de plataformas, ofreciendo sus servicios o productos para conectarlos con la demanda. Hay emprendedores que están conectándose con plataformas que les permiten vender sus productos. Hay prestadores de servicio que se conectan con plataformas para que les permitan entregar una mayor, o sea, poder acceder a esa demanda y prestar sus servicios. Y eso está ocurriendo cada vez más. El usuario ¿y cómo lo vemos esto? Porque el número de inscripciones de usuarios prestadores ha aumentado alrededor de un 50% a la fecha en comparación a lo que ocurrió en octubre de 2019. Estamos viendo un 50% de crecimiento en nuevos usuarios prestadores que se están sumando a la plataforma para que nosotros los conectemos con esta demanda y ellos puedan entregar sus servicios. ¿Cómo funcionan estos modelos de la economía colaborativa? El pago es de los usuarios prestadores hacia la plataforma. Los usuarios prestadores pagan a la plataforma por el servicio de conectarlos con la demanda. Hay que tener súper claro eso, y es importante verlo, y es importante como enfatizar en esto. Las plataformas entregan un servicio, y el servicio que entregan es de conectar a alguien que puede prestar un servicio a alguien que necesita ese servicio.
y la persona que está dispuesta y la persona que quiere entregar ese servicio, ese usuario prestador de ese servicio, está dispuesto a pagarle a la plataforma porque lo conecta. Entonces, los usuarios prestadores pagan a la plataforma por el servicio conectarlos con la demanda. Las plataformas no le pagan a los usuarios prestadores. Es al revés. Ellos le pagan a la plataforma por usar los servicios que la plataforma entrega. Que el servicio principal y el gran valor que agregan es conectarlos de forma eficiente con la demanda que quiere consumir el servicio que ese usuario prestador va a entregar. Existen muchas opciones. Esto es un mercado. Existen opciones y hay muchos oferentes que entregan servicios para conectar usuarios prestadores con usuarios finales. En nuestro mercado ya vimos anteriormente que en promedio, o sea, la gran mayoría, sobre un 66% de los usuarios prestadores están consumiendo servicios de más de una plataforma. Y existen muchas plataformas que pueden conectar oferta con demanda y cada usuario prestador determinará cuál es la mejor en función de las características que cada uno tenga. No existe ningún tipo de relación de dependencia ni subordinación, dado esto anterior que acabo de escribir. Porque, de nuevo, es un servicio que un usuario prestador puede determinar tomar o no tomar en función de, primero, puede elegir con quién tomarlo, hay más de uno disponible, y segundo, y la información y los datos que tenemos demuestran que en promedio están conectados a más de una aplicación, tampoco lo ocupan de forma recurrente, ellos deciden cuándo entrar, entonces no existe una jornada laboral, no existe ningún tipo de deber de lealtad, no existen elementos de trabajo provistos por el empleador. Por supuesto, hay algunos empleadores que pueden, o sea, hay algunas plataformas que pueden vender algún tipo de accesorio, vender algún tipo de cosas, pero no existe elementos de trabajo entregados. No existe una remuneración. De hecho, es distinto. En el modelo que les acabo de describir, el usuario prestador le paga a la plataforma por consumir sus servicios. Entonces, no existe un tipo de remuneración acá, lo contrario. Y no existe un poder de fiscalización. Solo lo que existen acá son los términos y condiciones para el uso del servicio que se quiere contratar. Como todos los servicios tienen términos y condiciones que regulan o que restringen su uso y declaran un poco cuáles son el contexto con el cual se tiene que usar esto, esta es la misma lógica. Un usuario prestador tiene términos y condiciones que puede aceptar o no aceptar, y si no lo acepta, bueno, simplemente no lo utilizará. Pero no existe ningún tipo de dependencia ni subordinación, dado que es un servicio que se le entrega a los usuarios prestadores, y los usuarios prestadores son libres de tomar el que quieran, elegir el que quieran, el tiempo que quieran, de la forma que quieran, siempre y cuando cumplan con los términos y condiciones que cada plataforma puede tener. Los efectos que vemos que tendría el proyecto. Esto implica, como está conceptuado hoy día el proyecto, implica un cambio en el modelo operativo. El modelo que les acabo de escribir es una plataforma entregando un servicio que puede ser consumido por distintos usuarios prestadores. Esto implica un modelo en cambio operativo. Hoy el modelo consiste de la forma que les acabo de describir, y este proyecto implicaría regular el precio de servicio mínimo, o de alguna forma tener un pago mínimo por un servicio, por las conexiones. O sea, empieza a cambiar un poco la mecánica de cómo funciona un servicio por el cual se tiene que pagar, y empieza a meterse en un terreno en donde cambiaría completamente el modelo operativo. Como implicancias también podría hacerse inviable el mercado. O sea, hay una inviabilidad del mercado si es que cambiamos completamente el modelo operativo, e incluso podría crear grandes barreras de entrada al mercado, donde haya menos oferta, porque menos prestadores de servicio van a estar tal vez dispuestos a entrar con esto, o tal vez va a ser menos atractivo porque va a ser mucho más caro, y puede terminar siendo mucho más exclusivo y menos inclusivo. O sea, puede terminar generando barreras para que menos usuarios prestadores quieran sumarse a esto, o terminan trasladando el costo a los usuarios finales que ocupan el servicio de este usuario prestador, haciéndolo más caro y de esa forma mucho más exclusivo y menos inclusivo transversalmente a través de la sociedad. Entonces, dicho eso, y con esto termino porque pretendíamos ser breve y ilustrar un punto, es que hay que explorar alternativas que permitan viabilidad del mercado, por supuesto siempre entregando las mejores condiciones posibles para todos los usuarios que utilizan estos servicios. Y nosotros quedamos a disposición completa para aportar en la construcción de leyes de esta ley con ideas concretas que permitan hacerse cargo de la mecánica del mercado y de esta lógica de prestador de servicio, o sea, un usuario prestador eligiendo qué servicio ocupar
y eligiendo las distintas alternativas de servicios que están disponibles para conectarlo con la demanda que él necesita para ejercer su profesión, o lo que él necesite por un tiempo determinado, o para ganar dinero en el tiempo libre, o para aprovechar los distintos tiempos que puede tener un estudiante para generar dinero extra, etcétera, etcétera. Todos los casos de uso que esto permite con la modalidad que hoy día se tiene, en donde un usuario prestador elige pagarle a alguna plataforma por el servicio de conectarlo con la demanda final para que pueda prestar un servicio y ganar dinero por ello. Muchísimas gracias, señor presidente y senadores, por el tiempo. Muchas gracias, Hans, por tu intervención. Y a don Gonzalo por estarnos acompañando. Señora Pilar. Se nos perdió la Pilar. Ahí está. Le ofrecemos la palabra a don Luis Parada, del Centro de Derecho del Trabajo. Muy buenos días, señor presidente. Gusto de saludarle. Bienvenido a la Comisión de Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. También un saludo a las senadoras y senadores presentes y a todos los invitados. Permíteme solo decir antes de que es para socializar entre todos. El proyecto de ley es la excusa para abrir el debate sobre este tema. Varios suscribimos el proyecto entendiendo de que hay un debate abierto, incluso entre nosotros los que firmamos el proyecto. Pero sí entendemos que dejar las cosas tal como están no corresponde tampoco. Perfecto. Lo digo para situar el tipo de debate que estamos realizando. Muchas gracias, Luis. Le ofrezco la palabra. Disculpen por la interrupción. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Qué buena la aclaración suya, señor presidente, porque la verdad es que este claramente es muy relevante hacia donde va el mundo en este momento. Efectivamente, cada vez nos vamos digitalizando más y cada vez los trabajos se van haciendo, o las prestaciones de servicios se van haciendo más micro, y estas plataformas pasan a ser cada vez más necesarias, no solamente en el reparto de comida, por supuesto, o en el caso de transporte de pasajeros. Estamos hablando ya de servicios profesionales, traducciones, análisis ingenieriles, donde las prestaciones requieren de estas plataformas. Ahora, si ustedes me permiten, voy a ir un segundo a mi presentación. Y no sé si alcanzan a verla. Rápidamente, hablar de la situación actual de las plataformas. En la mayor parte del mundo, y esto es bien importante, no hay una definición sobre la laboralidad de las relaciones de la gig economy. Esto es bien importante porque no hay normas. Esto más bien ha sido definido jurisprudencialmente a través del factor de subordinación y dependencia, que como sabemos es el criterio diferencial entre relaciones civiles y laborales en todo el mundo, incluso siguiendo la recomendación 198 de la OIT, que esto es bastante importante. Y así tenemos el de Chile, que es Thompson versus Uber, del año 2015, donde el segundo juzgado del trabajo consideró que no existía relación laboral entre Uber y los choferes. En Brasil, sabemos que existen más de 300 sentencias a favor, y la última de ellas, del 5 de febrero del año 2020, que es Marcio Jacob contra Uber, o Jacob más bien, donde también se declaró la inexistencia de relación laboral. En Estados Unidos, este es un fallo Lawson versus GrabHub, de los primeros que se conoció a través de un jurado, donde se declaró que no existía relación laboral. Hay decisiones de la National Labor Board, de la última del 16 de abril de 2019, donde también en particular respecto a Uber, se declara que no existe relación laboral. Y así hay fallos de un lado y otro, porque la verdad es que también depende, no voy a decir que mayoritariamente han excluido la relación de subordinación y dependencia, pero lo que quiero decir es que sí, esto es una carrera jugada y claramente no hay una definición específica en todo el mundo para decir, no, esto efectivamente son relaciones laborales. Al contrario, en general, es un asunto bastante discutido y donde creemos, tal como se menciona en el mensaje, la subordinación y dependencia es el elemento clave que hay que ver. En relación al proyecto, un comentario sobre el mensaje. Se deja abierta la definición del tipo de relación. Sin embargo, el artículo 1, ojo que la misma definición de plataforma que hace la referencia de oferente y demandante excluye la existencia de relación laboral. Creemos como SEDET que hay un valor social en avanzar en la clarificación de las relaciones y en este sentido, ya que esto es una apertura al debate,
sugerimos revisar el boletín 12.618, el 13, que es el proyecto de ley vigente que está en el Congreso, en este momento, que es el proyecto de modernización laboral, en su artículo octavo bis, en el artículo octavo bis que incorporaría el Código del Trabajo, tiene una muy buena aproximación, en nuestro entendimiento, como se ve, a la relación entre prestadores de servicios, plataformas y plataformas, específicamente cuando no hay relación laboral. Y esto además deja subsistente las facultades de los tribunales para definir cuándo sí existen relaciones laborales conforme a los artículos 7, 8 y 9 del Código del Trabajo y las recomendaciones de la OIT, que por supuesto quedan subsistentes. Entonces, en este mismo ánimo de apertura al debate, creemos que es conveniente revisar esto. A pesar de que falta una definición en el proyecto sobre el carácter de la relación, sí notamos que los beneficios que se establecen son de naturaleza mayoritariamente laboral, ¿no? Por ejemplo, seguro de cesantía, el ingreso mínimo. Las sanciones se refieren al artículo 506 del Código del Trabajo, lo que podría generar una predisposición hacia laboralizar estas relaciones. Ese es un miedo más bien general en esto. En cuanto a los artículos primero y segundo, el artículo primero se refiere a las plataformas para la prestación de servicios, pero también a la prestación para la venta de bienes. Y aquí hay que, en nuestra opinión, tener muchísimo cuidado, porque la verdad es que las discusiones que se han generado en el mundo tienen que ver con la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque las prestaciones de servicios personales generalmente se parecen muchísimo a la prestación de servicios del Código del Trabajo, y ahí es donde se generan los temas. Pero no vemos cuál es la necesidad, por ejemplo, de incluir la comercialización de bienes. Entonces, por ejemplo, Mercado Libre tendría que pagarle un sueldo mínimo, o el proporcional del sueldo mínimo a quienes comercializan sus propios productos, por ejemplo. ¿Cuál sería el mercado público? También es una plataforma de conexión de oferentes con demanda. Entonces, Airbnb, las personas quien arrienda su casa en Zapallar tiene derecho a que le paguen una remuneración por eso, parece ser que no hace sentido. De hecho, el proyecto se llama las plataformas de prestación de servicios, pero finalmente también se mete la comercialización de bienes, y hay que tener ojo, si lo que se quería en el fondo es la distribución de los bienes que se comercializan, hay que hacer una precisión entonces en el proyecto. Ojo con el artículo primero, que no hay claridad de qué serían los servicios accesorios, es un término muy amplio, y por tanto probablemente va a generar dudas y conflictos de interpretación. Conforme a la interpretación del artículo segundo, nos queda la duda también de qué es lo que pasaría si es que el prestador de servicio es una persona natural o el vendedor, y a su vez hay otra persona natural que traslada, por ejemplo, ese bien. O sea, yo tengo una cocina pequeña, me meto a través de uno de estos prestadores de servicios, no sé, Pedidos Ya, alguien lo viene a buscar, bueno, Pedidos Ya va a tener que pagar 2 veces a quien cocina y a quien traslada. O sea, ojo con ese punto, que también se puede generar una carga ahí doble e innecesaria para quien está generando su propio negocio en este punto. En el artículo tercero se habla de una remuneración, un término bastante laboral, por hora, pero dice que eso sí, que se efectúa luego de las retenciones del artículo cuarto. Sin embargo, el artículo cuarto no establece pagos que deban ser retenidos por la plataforma. Entonces, ojo, que pareciera ser que hay una contradicción entre el artículo 3 y 4. Consideramos necesaria y acertada la decisión de emisión de boletas por parte de los prestadores de servicios, lo que evidentemente se relaciona con la seguridad social de independientes. Sin embargo, echamos de menos y creemos necesario entregar un periodo de adaptación a los términos y condiciones de las plataformas de 90 días, por lo menos para que, ¿por qué? Porque básicamente ese es el marco jurídico contractual que rige las relaciones entre los prestadores de servicios y las plataformas, y esto es un cambio bastante relevante, así que hay que darles un tiempo para hacer ese cambio de términos y condiciones. No hay claridad de cómo se deben considerar las horas remunerables por la plataforma. No, y ojo con esto, que en nuestra experiencia de todo el CED no hay exclusividad entre un prestador y una plataforma, por tanto puede suceder que una persona esté conectada al mismo tiempo a varias plataformas. Ocurre con la gente, por ejemplo, de los delivery, ellos están conectados a varias plataformas al mismo tiempo, a la web de ver cuál es el que cae primero. Entonces, ese es un punto que es importante definir. Hoy los pagos se realizan, como decía el anterior expositor, se realizan por las plataformas a los usuarios, ¿no? Se incluye la tarifa, o sea, paga el usuario, viene con una tarifa, y esa tarifa a su vez se
entrega al prestador de servicio. Eso debiese ser imputable, en nuestra opinión, a los pagos mínimos del artículo 3º, ¿no? Eso para tenerlo claro. En cuanto al artículo 4º, se establecen los diferentes beneficios que son de financiamiento exclusivo de la plataforma, y ahí no entendemos, creemos que no se entiende bien la convivencia entre el pago del seguro de accidente del trabajo y la cobertura de la responsabilidad civil, ya que ambos tienen por sujeto asegurado al mismo prestador de servicio. Entonces hay que definir mejor ese punto en nuestra opinión. En cuanto a la cotización del seguro de desempleo, no es claro qué es lo que debe financiar la plataforma, no se dice bien. ¿Es el 2,4%? ¿Es el 0,6%? También hay que entender cuál sería el hecho asegurado si la persona no es trabajadora, porque recordemos, aquí como se dice en el mensaje, puede ser trabajador o no trabajador. Si no es trabajador, bueno, ¿cuál es entonces el hecho asegurado si no puede quedarse cesante si no es trabajador? Se señala además que debe haber trabajado lo menos 40 semanas, y eso no es claro también, son 200 días, basta una hora a la semana, que es lo que se establecería ahí. En cuanto a la obligación de capacitación, nuestra sugerencia es aclarar que en sí misma no es evidencia de subordinación independiente. En el artículo 5º se establece un sistema de estabilidad absoluta, que es mejor que la de un trabajador, porque la verdad se dice, usted puede ser reincorporado. No se entiende bien en nuestro entendimiento por qué no podría permitirse la desvinculación inmediata de aquellos que incumplen los compromisos contractuales. Por ejemplo, hemos visto en prensa, ha ocurrido que hay gente que utiliza Uber para asaltar. Entonces, bueno, en ese caso, ¿por qué no podría la plataforma desconectarlo y tiene que mantenerlo durante 30 días, a pesar de que evidentemente hay un cumplimiento claro a sus términos y condiciones? O algún repartidor de delivery que sea sorprendido repartiendo drogas, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué tener que esperar a los 30 días? No hay claridad de cuáles serían los tribunales competentes y cuál es el procedimiento aplicable para esta reincorporación. Nuestra sugerencia es que sean los tribunales de policía local más que los laborales. Y en el artículo 6º, nuestra duda es por qué reenviar al Código del Trabajo las multas, que refuerza esta situación que conversábamos inicialmente de un énfasis laboral, a pesar de que no debería tener. Así que les agradezco mucho, y en el mérito del tiempo restante quedamos acá. Muchísimas gracias a ti, don Luis. Creo que esta conversación es la que necesitamos ir desarrollando para precisar cuál es el equilibrio entre este nuevo fenómeno que vimos de vista de cuánta laboralidad hay, y donde un concepto de código de trabajo habitual entra en discusión que tiene que ver con la jornada, que evidentemente es un tema que está abierto, que Señora Pilar, no le escucho nada. Ahí sí. Don Jaime, de Me habían eliminado. Centro de Investigación y Desarrollo del Trabajo, disculpe. Sí, señor presidente, buenos días. Buenas tardes ya. Don Jaime, gusto saludarle. No sé si igualmente, ¿tienen sus otros colegas también? ¿Don Enzo estaba o no? No. Sí, entiendo que Enzo también está. Saludamos a todos los que nos acompañan. Don Jaime, le ofrezco la palabra. Encantado. Muchas gracias, muchas gracias. Primero agradezco la invitación que se nos formula a nosotros. Creemos que es una instancia de diálogo que profundiza y mejora ciertamente, sin duda, los proyectos de ley que están en actual tramitación. Ahora, en particular, quiero mencionar como inicio que es importante identificar un poco la realidad de los trabajadores en las plataformas digitales. Coincidimos nosotros, sin duda alguna, de que este es un tema que, fruto de los avances, obviamente, de la tecnología y la versatilidad de los servicios que el desarrollo informático nos ha traído a todos, ha dejado sin duda, al día de hoy, respecto a estas plataformas digitales, una suerte de, una laguna legal que no regula, debiendo hacerlo, una prestación de servicios que debe tener un cuadro normativo al cual aferrarse, alternativa 1, o bien, como alternativa 2, una incertidumbre de la naturaleza de la prestación de este tipo de servicios, existiendo, eso sí, un cuadro normativo detrás de este tipo de interacciones. Pero en cualquiera de los dos escenarios, ya sea que este tipo de actividad no tenga un cuadro normativo específico, o que debemos identificar bien la naturaleza para identificar que sí lo hay un diagnóstico que puede darse en ambas situaciones, que es la precariedad
que sin duda puede existir respecto de este tipo de repartidores en materia de seguridad, prevención de riesgo y cobertura de salud en caso de accidentes producidos con ocasión precisamente de esta actividad comercial. Y el análisis de la situación legal aplicable, creemos nosotros, ya sea estimando que no hay regulación o que sí la hay y que tiene que implementarse de forma directa o con algún tipo de adecuación, es que para determinar ello, sin duda, debemos identificar los elementos de hecho que están detrás de este tipo de prestaciones de servicio. Primero, sin duda creemos que son prestadores de servicios, transportistas, repartidores, que son en su mayoría gente que es part-time, son personas que complementan su actividad laboral regular mediante este tipo de actividad comercial. Hay gente que trabaja luego de su trabajo normal, hay gente que lo hace luego de sus horas de clase, estudiante, o el fin de semana para tener ingresos extras. Pero se trata de personas que además, en casos de cesantía, y esto es muy importante porque no lo he escuchado, en casos de cesantía, en tanto encuentran otro trabajo que les permita generar un ingreso regular como el que han perdido, dedican parte de sus horas en este periodo a generar ingresos mediante este tipo de actividad. El promedio de permanencia, según la información que nosotros hemos podido recabar de una persona en este tipo de aplicaciones, va de los 45 a los 90 días, tiempo en el cual inicia un proceso de búsqueda laboral hasta que finalmente lo concreta. Y estrechamente vinculado con este punto, es que en este periodo de búsqueda laboral, en donde la persona cobra su seguro de cesantía y en donde el decrecimiento mensual del subsidio respectivo lo va complementando con este tipo de actividad comercial, activar como trabajadores dependientes, calificando de laboral esta prestación de servicios, precarizaría enormemente sus ingresos, pues automáticamente, en esos casos, dejarían de percibir el seguro de cesantía con el perjuicio económico evidente que ello les provocaría. Hay gente que además elige entre las múltiples plataformas para ver aquellas que mejor paguen, en donde pueden aparecer incluso determinadas promociones en horas y días determinados al cual ellos están atentos, razón por la cual activan y se van dando de alta entre una y otra aplicación a distintas horas dentro del día. Es más, muchas de las aplicaciones ofrecen promociones, unas suertes como de incentivos económicos para que estén más disponibles y precisamente para que no se dé esta itinerancia entre una plataforma y otra. Y es esta itinerancia la que es importante tener en consideración para ver cómo consideramos nosotros preciso regular este tipo de actividades comerciales. No tienen jornada, no tienen día, no tienen hora. Hay una completa autonomía del transportista o repartidor respecto a sus propias necesidades. Tampoco existen, hasta el día de hoy, de lo que nosotros tenemos conocimiento, sanciones ante la desconexión. Hay gente que se desconecta por meses y luego vuelve, o lo hace en días y horas aleatorias, no existiendo una obligación de ajustarse a determinada estructura horaria. Por lo tanto, no habría un poder disciplinario detrás de esa decisión del propio repartidor de fluctuar a las horas que mejor le parezcan. El ingreso es variable, no fijo, no depende del riesgo del negocio como en un contrato de trabajo en donde es el empleador el que debe asumirlo, proveyendo de el sueldo base a cada trabajador. Acá el ingreso depende de la voluntad y la dedicación de cada transportista. Y la inexistente exclusividad también y la falta del deber de lealtad y el reconocimiento en el fondo de facto de que ellos pueden servir a la competencia también es parte de los elementos que hay que considerar. Ahora, todos estos elementos que yo he mencionado, que son parte de la realidad en la práctica de esta actividad comercial, nosotros estimamos que son contrarios a lo que es un contrato de trabajo, ¿ya? Y no porque se quiera dotar de una especial protección a estos repartidores para que tengan, por ejemplo, los seguros de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, hay que calificarlos como trabajadores dependientes cuando no comparten en la esencia los elementos que son requisitos para determinar una relación como laboral. Otra cosa muy distinta es que no se regula la situación de salud, de riesgo de la actividad y la cobertura frente a esos accidentes. En otras exposiciones también se citaba la OIT, lo vi con una colega abogada que creo que era de AGAL la semana pasada, citaba la OIT con ciertos pronunciamientos para recurrir a ciertos elementos que permitirían calificar esta actividad como laboral. Pero nosotros creemos que es una interpretación forzada y equivocada porque pugna con la propia definición de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia que la misma OIT ha otorgado. Volviendo al inicio entonces, ¿hay necesidad de crear una normativa o bien se puede aplicar un marco normativo existente con las adecuaciones de rigor que procedan? Nos inclinamos nosotros por la segunda alternativa. Creemos que esto es un contrato de prestación de servicios, una suerte de arrendamiento de servicios que tiene una flexibilidad exorbitante, pero que beneficia a las partes y particularmente al propio transportista o repartidor, que es el que interactúa entre diversas plataformas según su mejor conveniencia. La regulación ya existe en el Código Civil. Pero ¿cómo resolvemos la necesidad de seguridad social, la preocupación por la cobertura de salud, particularmente ante los riesgos de accidentes del trabajo? Pues bien, los trabajadores independientes pueden acceder al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
de la ley 16.744, ya está establecido desde el decreto 67 del 2008 del Ministerio del Trabajo, y podría pensarse eventualmente en una retención determinada a los honorarios que deban pagarse a los repartidores a fin de incorporarlos automáticamente al seguro de la ley 16.744 como trabajadores independientes, y que la preocupación por su seguridad social en su fase inicial, esto es cobertura de salud frente a riesgos y accidentes producto de su actividad, que es cubierta. Ahora bien, el tema, por ejemplo, previsional en temas de AFP podría seguir la misma suerte, pero nos preocupa lo que mencioné anteriormente en cuanto a desatender la realidad que muchos de ellos en el ejercicio de esta actividad comercial cobran el seguro de cesantía, y la solución que se brinde durante este periodo y la regulación que se decía los deje expuestos a no tener acceso a este seguro. Por lo tanto, en definitiva, no compartimos en el fondo lo que algunos exponentes han señalado en esta y otras sesiones respecto a que existe una relación laboral propiamente tal. Vemos que se trata de una figura más característica de un contrato de prestación de servicios que bien puede dar lugar, sin duda, a una figura intermedia que mantenga la flexibilidad de esta actividad comercial atendiendo a su realidad práctica. Eso como antecedente inicial. Y Enzo tiene unos comentarios respecto al texto. Señor presidente. Enzo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto al texto en sí, bueno, ya nuestro colega Luis Parada ya señaló varios antecedentes, así que no voy a repetir exactamente los mismos, sino que algunos puntos que no se tocaron. Dentro de la parte del artículo 2, en donde se mencionan los servicios accesorios, efectivamente, esto queda demasiado amplio y aquí se generan una serie de situaciones que podrían generar conflicto. Por ejemplo, el personal de apoyo del oferente. Este personal ya tiene contrato de trabajo, pasaría a regirse por un contrato de trabajo y además como una relación civil regida por esta normativa. ¿Qué pasa con el personal propio interno de la plataforma? El que entrega el producto al trabajador de la plataforma. En ese sentido, el artículo queda demasiado amplio y por ende entonces puede llevar a confusión. Respecto al artículo 3, habla de una remuneración por hora. Aquí el problema está en determinar qué se entiende por hora trabajada para estos efectos. Si se hará aplicable, por ejemplo, lo que se entiende por hora trabajada desde un punto de vista laboral, lo que se entiende como jornada pasiva. ¿Qué pasa con el trabajador que está viendo en distintas plataformas en el momento que está en espera para ver cuál es la que le ofrece las mejores condiciones? Esa jornada pasiva, ¿quién debería remunerarla? Eso es algo que también consideramos que podría generar algunos problemas. Efectivamente, el artículo 3 hace referencia a retenciones que se indican en el artículo siguiente y eso no se menciona en el artículo 4. Respecto al artículo 4, se hace mención a que se deben pagar las cotizaciones de seguro de desempleo de la ley 19.728. Esto es lo que consideramos que quizá puede perjudicar a las personas que estén utilizando la plataforma como una forma de prestación de servicios mientras se encuentran desempleados, ya que una vez que empiecen a cotizar con el seguro de desempleo, dejan de percibir los beneficios de esa normativa y por lo tanto, entonces, quedan sin esa protección que reciben luego de algún término de contrato con un empleador formal. Por otro lado, respecto al artículo 5, en relación a la desvinculación de trabajadores, efectivamente, ¿qué es lo que ocurre en caso de incumplimiento grave? También habría que avisar con estos 30 días. Por otro lado, no queda claro si la plataforma estará obligada a aceptar que el oferente esté disponible en ese periodo y de ser así, ¿por cuántas horas? ¿Cuántas horas tendría que estar disponible en ese periodo? Respecto a la reincorporación, se indica que el trabajador podrá exigir su reincorporación. ¿Quién fiscalizaría esta reincorporación? Porque esto está fuera del Código del Trabajo y por lo tanto entonces no sería la Inspección del Trabajo. Habría que determinar también quién sería el órgano encargado de la reincorporación del trabajador. Y finalmente, respecto al artículo 6, por los incumplimientos de la norma de la presente ley que serán sancionados por las multas del artículo 506 del Código del Trabajo, también ahí queda la duda de quién aplicaría esa multa, ya que no se indica expresamente a la Dirección del Trabajo, y por lo tanto esta quedaría fuera y no podría, por el artículo 7º, inciso 2 de la Constitución, no podría atribuirse esa facultad. Entonces sería conveniente establecer claramente cuál sería la entidad que podría cursar esas multas. Esos son todos los comentarios que tenemos, señor presidente. Muchas gracias, don Enzo, por las opiniones.
usted y el punto de vista diverso que estamos sumando en este diálogo. Muchas gracias. Señora secretaria. Presidente, el último inscrito es la Comisión Nacional de Productividad. Rodrigo Crell. Está presente el secretario ejecutivo, señor Rodrigo Crell. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los senadores y otros invitados. Como soy el último, voy a tratar de ser lo más breve posible. Intentar compartir mi pantalla. Ahí está, ¿la pueden ver? Sí. Perfecto. Bien. Nosotros somos la Comisión Nacional de Productividad, de la cual yo soy secretario ejecutivo desde febrero de este año, y vamos a exponer, porque tenemos algo que decir al respecto. Como ustedes probablemente recuerdan, la Comisión Nacional de Productividad es una institución independiente de carácter técnico que asesora al presidente de la República en materias orientadas a aumentar el crecimiento económico y el bienestar. Nosotros desde 2015 hemos realizado 7 investigaciones y una de ellas, de 2018, fue relativa a las tecnologías disruptivas y sus efectos sobre los sectores transporte, finanzas, telemedicina y en general alojamiento también. Se analizó la regulación en los ámbitos del derecho laboral, tributario, de libre competencia y derechos del consumidor. Y en esta presentación queremos enfocarnos en los hallazgos de dicho estudio que son pertinentes al proyecto de ley que se discute ahora. Yo no soy abogado, soy economista y por lo tanto me voy a enfocar más en ese tipo de temas, y en ese sentido esta presentación es probablemente más complementaria a la de los otros exponentes que presentaron. Primero, la verdad hay que felicitar que se esté legislando al respecto. Nosotros una de las cosas que encontramos en el estudio es que la incertidumbre sobre el marco legal aplicable desalienta la innovación y por lo tanto en general es bueno que se legisle, que se regule y que se clarifique, que no queden vacíos legales. Y en ese marco, bueno, los hallazgos más importantes de nuestro estudio para este proyecto de ley son, primero, encontramos que hay un aumento exponencial de prestadores de servicios en plataformas digitales. O sea, esto ha crecido mucho, no es ningún misterio, todos lo vemos, están en todas partes, muchos somos consumidores de estos usuarios de estas plataformas. Las plataformas, sobre todo en el tema de transporte, llevan a mejor calidad y menores precios que los mecanismos tradicionales. Se hizo una comparación entre las plataformas tipo Uber, Eats, etcétera, y taxi. Estas plataformas elevan la competencia y el bienestar, generan mayor eficiencia porque permiten ganancias de productividad, y eso va a ser clave en esta exposición. Y además permiten mayor flexibilidad, ya que los prestadores de servicios de las plataformas pueden dedicarse a ellas a tiempo completo o parcial, complementando ingresos principales. Entonces, aquí la clave es entender de dónde viene la eficiencia de estas plataformas. Y lo principal es que las plataformas permiten una mayor coordinación entre la oferta y la demanda que los canales tradicionales. Se aprovecha al máximo la información que está distribuida en forma descentralizada, clientes y prestadores toman decisiones de manera descentralizada, y eso lo hace mucho más rápido, más flexible. Ya sea repartidores, conductores o compradores, shoppers, pensando en la aplicación Corner Shop, se vuelven disponibles en los lugares y momentos en que hay demanda y en que su rutina lo permite. Los prestadores de servicios pueden aprovechar tiempos muertos, entre comillas, y esto genera una gran capacidad de adaptación a los cambios del entorno. Se moviliza rápidamente cuando hay necesidad de mucho transporte o de muchas compras. Este mecanismo que utilizan las plataformas permite la movilización de recursos y que esa demanda pueda ser satisfecha de mejor forma. Además, las plataformas generan datos que permiten a la autoridad fiscalizar, regular y estudiar los mercados
con mayor frecuencia y mayor eficiencia también. Respecto a los artículos en particular del proyecto de ley, bueno, sobre los artículos 1 y 2, encontramos muy importante precisar en qué caso se considerará que un participante de la plataforma es efectivamente un prestador de servicio susceptible de ser sujeto de protección por parte de la ley. Ya se mencionó antes, ¿cierto? Habría que precisar que esto no se refiere ni a plataformas tipo Mercado Libre o los arriendos de bienes inmuebles. Y eso nos lleva a recordar que las plataformas son de características muy diversas, y las disposiciones de la ley generarían efectos muy disímiles en algunos mercados, ¿sí? La disposición que más nos llama la atención es el artículo 3, que establece el pago por hora. Y ahí es donde volvemos al tema de la eficiencia y la productividad que producen las plataformas, porque el pago por hora interfiere en los mecanismos que generan la eficiencia de las plataformas. Vamos a ver que es incompatible con la movilización eficiente y descentralizada de los recursos, y reduce la autonomía del prestador de servicio. Porque si se estableciera el pago por hora, bueno, eso tendría que ser la plataforma quien fije dónde y cuándo el prestador de servicios debe estar disponible. Ahora, ¿cierto? Con el pago por tarea realizada, son los prestadores quienes deciden dónde estar esperando que surja una tarea, si que son compradores, si que son repartidores o conductores. Pero si se paga por hora, claramente, ¿cierto? Eso no es compatible con ese grado de libertad para el prestador de servicios. Sería entonces la plataforma quien tendría que determinar ese dónde y cuándo. También eso llevaría a eliminar la posibilidad de rechazar tareas que tienen los distintos prestadores. Les llega una notificación en su dispositivo móvil, y siempre tienen la posibilidad de rechazarla y esperar otra, según las características de esa tarea, que además, en el proyecto de ley que regula las plataformas de transporte, se establece que el conductor en ese caso tiene que conocer las características del viaje que va a realizar de antemano para poder rechazarla. Entonces, eliminaríamos, si se establece el pago por hora, esa posibilidad. En tercer lugar, estimamos que este pago por hora limita la capacidad de respuesta ante las variaciones de oferta y demanda, porque tiene que estar de antemano, ¿cierto?, fijado quién y dónde va a estar disponible esperando que exista esa demanda. Por otra parte, esto podría incrementar la concentración de los servicios en zonas de alto poder adquisitivo, ¿cierto? Si la plataforma tiene que pagar por hora, ¿cierto?, en que el prestador de servicios está esperando, tiene que evitar, ¿cierto?, que ese prestador esté en una zona que no es muy rentable, que no hay muchas tareas, sino va a estar, ¿cierto?, recibiendo el pago por hora sin esperar mucha actividad. Entonces, eso podría llevar a la plataforma a concentrarse más aún en los sectores de alta demanda, que son al mismo tiempo, sabemos, los de alto poder adquisitivo, dejando de nuevo sin servicio a zonas que quisiéramos incluir en la economía digital. Además, el pago por hora, en quinto lugar, requiere de la exclusividad del prestador de una plataforma. También se mencionó antes, ¿cierto?, que los prestadores suelen estar conectados a múltiples plataformas, el que tiene una bicicleta o una moto que hace reparto está conectado a todas. Y si se va a pagar por hora, bueno, eso se hace completamente incompatible, y requeriría de nuevo la exclusividad, y esto a su vez reduce la competencia, y eso se traduce en peores condiciones finalmente para quienes se quiere proteger. Y además es una barrera de entrada. Si es que los actuales participantes del mercado ya están comprometidos, tienen exclusividad con una empresa, bueno, un potencial entrante le cuesta más, ¿cierto? Porque tiene que romper esa exclusividad en vez de entrar de a poquito. Y por último, reduce los incentivos a realizar las tareas de manera rápida y eficiente. El pago por tarea genera que está el propio interés ya sea del repartidor o del conductor, realizarlo en forma rápida y eficiente. En el artículo 4
bueno, estamos de acuerdo en general con extender la protección a prestadores de servicios, entendiendo que, bueno, trabajadores honorarios en general también estamos siendo cada vez más sujetos de inclusión en cierto tipo de protecciones. Eso, bueno, ya está al haberse incluido a los trabajadores honorarios en las cotizaciones, en la obligación de cotizar para pensiones y salud, seguro de invalidez de sobrevivencia, que también se menciona en la lista de protecciones de la ley, también estaría incluidos por solo hecho de boletear. Y estamos de acuerdo en que los prestadores tengan que tener un seguro de responsabilidad civil y capacitación necesario, eso tiene que, nos parece correcto. Por último, bueno, de materializarse el anunciado seguro de desempleo para trabajadores honorarios, que está en camino, entiendo, también se volvería irrelevante lo dispuesto en esa parte del proyecto de ley. Ahora, claro, por supuesto, todavía está a nivel de proyecto, no es una ley propiamente tal. El artículo 5, bueno, estimamos, al igual que varios de los expositores previos, que la desconexión de los prestadores por parte de las plataformas debe ser regida de acuerdo a los términos del contrato entre las partes, y, bueno, siempre que estos no establezcan discriminaciones arbitrarias y que existan mecanismos adecuados y transparentes de apelación. Eso sí, de todas maneras. Es importante que la plataforma pueda cancelar la conexión de alguien, por ejemplo, que realiza una falta muy grave. Han salido de casos más o menos macabros de conductores, por ejemplo, de ciertas plataformas que se han intentado aprovechar de pasajeras, por ejemplo, en otros países. Han habido historias, y esos casos, por supuesto, no se le puede dar 30 días para permanecer conectado, ¿cierto? Sería bastante complicado. Y con eso termino la presentación de la comisión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por participar y por compartir con nosotros las opiniones de ustedes. Quiero ofrecer la palabra a las colegas y al colega. Se ofrece la palabra. Bueno, nuestro principal objeto de hoy era escuchar diferentes opiniones sobre esta materia. Nosotros tenemos el interés de ver cómo se fija un marco de comprensión o de protección. Hay, por cierto, quienes somos más partidarios de una mirada y otros que son más partidarios de otra al interior de la comisión, pero lo que sí compartimos es que estamos frente a una situación masiva de los drivers en particular o de los repartidores, mientras algunos lo asimilan más bien a prestación de servicios, otros tenemos una mirada distinta al respecto, donde sí se dan las normas de laboralización o criterios de laboralización, pero algo que todos compartimos es que hay que generar una cierta protección para quienes cumplen estas funciones, y ese es el interés que nos mueve a todos. Les quiero agradecer nuevamente su participación. Tanto los colegas no tienen ninguna consulta, dejaríamos hasta aquí el proyecto, agradeciendo al subsecretario que nos haya acompañado. Entendemos que tenemos varios temas pendientes, Fernando, y este sin duda es uno de los interesantes y desafiantes para ver cómo lo vamos abordando. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, nos despedimos. Que estén muy bien. Y muchas gracias a todos nuestros invitados por participar. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Luego, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, presidenta.